Bien, ahora voy a pasar a describir lo que son los 4 modelos de estas prácticas psicoterapéuticas. Hice mención de que vamos a estar hablando de lo que es el psicoanálisis con Freud, con la primera y segunda tópica, lo que es el conductismo, lo que son las terapias cognitivo-conductual, lo que es la Gestalt y lo que son las escuelas sistémicas. Y todo esto lo vamos a estar analizando en este video. Bien, para entrar de lleno en lo que es el material, lo que es el recurso del psicoanálisis, vamos a hablar acerca de lo que es Freud y la doctrina del inconsciente. Acá Freud descubre que ciertos territorios psíquicos se desconectan del campo de la conciencia y va a formar lo que él denomina psiquismo inconsciente. Vale recordar que Freud en un principio estaba haciendo lo que era hipnotismo, inducir a las personas hacia el mundo interno a fin de, por medio de una técnica de preguntas y de acompañar, de lo que son centrados, podía obtener una información. Entonces, la gran pregunta aquí es cómo era considerado el ser humano antes de este descubrimiento. Era considerado como un ser consciente, racional y completo, aunque muchas conductas quedaran sin explicación. Ya no se considera al individuo como un ser comandado por su conciencia, es decir, el centro de interés pasa a ser no la conducta, sino el inconsciente. Entonces Freud establece 2 grandes modelos teóricos a los que denomina primera tópica y segunda tópica. Respecto a la primera tópica, bueno, hay 3 niveles de psiquismo que dan cuenta de los procesos que llevan a cabo los seres humanos y que funcionan interrelacionados entre sí. Estos son el inconsciente, el preconsciente y el consciente. La primera tópica, que el primer elemento de estudio es el consciente, es el nivel más accesible del aparato psíquico y a su vez el que menos importancia ha cobrado para el psicoanálisis en el tratado de la neurosis. Se ha comprobado que lo que el paciente dice a través de su estar consciente no tiene correlación con la determinación inconsciente real. El preconsciente es el nivel más cercano a la conciencia. Al tener en cuenta que los 3 niveles están interrelacionados, se pueden apreciar que una representación puede pasar del nivel inconsciente al preconsciente si la persona la expulsa de la conciencia. Este pasaje de un nivel a otro del psiquismo es más complejo si hablamos del nivel inconsciente. Habrás notado que a los niños los hacen dibujar o en el psicoanálisis muchas veces cuentan los sueños, es decir, algo que a nivel inconsciente puede no tener sentido desde lo consciente, sin embargo la mente tiende a recubrir lo que procesamos durante el tiempo, ya sea traumas, recuerdos, etcétera, etcétera, y entonces busca de alguna forma emerger. Y el inconsciente, si una representación pasa del nivel inconsciente, podrá pasar al nivel de la conciencia a través del tratamiento psicoanalítico, en donde el psicoanálisis interpretará las representaciones inconscientes de su paciente para que estas lleguen a su conciencia por medio de lapsus, sueños, chistes y también actos fallidos. Muchas veces habrás notado los famosos furcios. Emergen de lo que es el inconsciente. Entonces, Freud y lo que es la doctrina del inconsciente, que luego de formular la primera tópica, advierte que estos 3 niveles del aparato psíquico dejaban por fuera y sin explicación determinados procesos mentales que el individuo experimenta como especie. En su segunda tópica, plantea que el aparato psíquico no está conformado solo por 3 niveles, sino también por 3 instancias operadoras, a saber, el yo, el ello y el super yo. Ahora bien, en la segunda tópica, el yo cumple una función reguladora entre el ello y el super yo, es decir, se encarga de organizar los impulsos de la persona de modo tal que estos no entren en contradicción con los valores morales. Es por esta causa que la persona a veces realiza ciertas renuncias y ciertos sacrificios que la realidad le imponen en algunas ocasiones. El ello es una capa subterránea que alberga las pulsiones instintivas regida por los principios del placer y que aflora
o emerge en forma directa en las manifestaciones antisociales. Su hábitat en las personas socialmente integradas sería el mundo de lo inconsciente. Y el superyo es la voz de la conciencia moral, producto de la internalización de las normas y valores transmitidos por los padres a través de la educación. El superyo es el encargado de poner freno al ello y convertirse a veces en amigo del yo por medio de valoraciones positivas que hace de su conducta. Otras veces se transforma en su enemigo y surge en la persona el sentimiento de culpa. Y esos son los momentos en los que el yo no es visto con buenos ojos por el superyo. Ahora, respecto a lo que es la noción de conflicto, para la corriente psicoanalítica, el ser humano es conflictivo por naturaleza y la vida que llevamos no resulta fácil, ya que no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Es decir, tendemos a ahogarnos en un vaso con agua. Vivimos en piloto automático hasta que algo interrumpe lo que es ese fluir transparente y se genera lo que es un quiebre. Hasta el momento que ocurre algo, algún evento, no estamos dándonos cuenta y hacemos muchas cosas en forma automática. Freud sostiene que el sufrir humano emana de tres fuentes. Lo que tiene que ver con el cuerpo, que incluye lo que es la finitud, la entropía, tiende a la disolución. Con respecto a lo que es el mundo externo, se presenta con características hostiles, y en el nivel de las relaciones tiene que ver con lo vincular, con las interacciones con otros. Lo que tiene que ver con el yo y la realidad, respecto a la adaptación y a los mecanismos de defensa, que a diferencia de otras especies, el ser humano es la única especie que tiene la capacidad para mentirse a sí mismo. Lo que es el autoengaño, que es complejo porque lleva a la utilización de mecanismos psicológicos que son muy complejos, que se activan y actúan en forma inconsciente, no dándose la persona cuenta de ello. Estos mecanismos se ponen en marcha cuando algo de la realidad no le agrada al yo. El yo activa estos mecanismos de defensa con la intención de evitar la angustia y lograr una mayor adaptación al medio. Todos estos recursos pueden resultar benignos y hasta necesarios en ocasiones. El riesgo que se corre es que esto puede autolimitar la forma en que debemos enfrentar la realidad. Entonces, tales mecanismos están integrados en lo que es la naturaleza humana como un arma que permite la supervivencia de la especie. Voy a hablar respecto de algunos de estos mecanismos, porque los dolores psicológicos que provienen de la propia existencia no son solucionados con facilidad, y es por esto que el ser humano, al ser incapaz de soportar la angustia que generan, opta por otras medidas de defensa. Freud fue el primero en describir aquellos mecanismos psicológicos mediante los cuales el individuo es capaz de evitar que aquellos sentimientos o hechos dolorosos o prohibidos lleguen a la conciencia, desencadenando angustia. Si no puede eliminar lo que está pasando, sí es posible cambiar la interpretación que hacemos de la situación. Entonces, ¿qué tiene que ver con la adaptación y los mecanismos de defensa? Es decir, el cerebro, en la parte reptiliana, que es la parte más instintiva, siempre busca de ponernos a salvo. Entonces, los mecanismos de defensa, los cuales son recursos que el organismo tiene para evitar lo que es el sufrimiento, es que hay al menos 15 tipos de mecanismos de esta naturaleza. Son mecanismos de defensa, conocidos y explicados por las teorías de la psicología. Vamos a resumir en unos pocos, ¿no? Pero entre ellos podemos mencionar la compensación, la expiación, la fantasía, la formación reactiva, la identificación, el aislamiento, la negación, la proyección y la regresión. Para fines prácticos de estudio nos centraremos en lo siguiente: represión, negación, proyección, aislamiento, racionalización, formación activa, regresión, introyección, identificación con el agresor, que sería el síndrome de Estocolmo, y la sublimación. La represión es el mecanismo de defensa mediante el cual un hecho o sentir que provoca angustia literalmente se borra de la mente, es decir, se olvida y luego la persona se olvida que lo olvidó. Es algo más relacionado con los deseos sexuales considerados inaceptables, los impulsos agresivos, las fantasías avergonzantes y los recuerdos perturbadores por sobre todo. Lo que es la negación, el sujeto es puesto frente
a una situación que su psiquismo no puede soportar y entonces tiende a formarse una laguna, un olvido. El mecanismo de defensa de proyección es que cuando los sentimientos se transforman en una carga demasiado pesada, la mente puede manejarlo a distancia y hacer de cuenta que no son propios. Nos enajenamos. El sentimiento o impulso es negado y después focalizado en otra persona. El mecanismo de aislamiento: se suprimen parcialmente características de una experiencia, de algún evento. No se distorsiona el hecho en sí, sino los sentimientos que esto genera. Es decir, los hechos de la situación vivida quedan intactos en la conciencia, pero se le quita la connotación e intensidad. El mecanismo de racionalización: no se modifican los hechos ni los sentimientos que generan, pero sí los motivos que los causaron, y añade una historia sustituta, un relato alternativo que compense. Por ejemplo, en una situación de ruptura, me dejó porque no quería dañarme. Yo era demasiado bueno para esta persona. Entonces hay una justificación, una historia diferente, alternativa, que busca cubrir la otra. Formación reactiva: es el cambio de impulso inaceptable por su contrario. Ejemplo, comportamiento de los jóvenes al encontrarse con el sexo opuesto: empiezan a actuar absurdamente. Se ignoran cuando quieren llamar la atención. La introyección o adquisición o atribución de características de otras personas como si fueran propias. Uno se hace cargo, integra lo que es de otra persona como si fuera de uno, ¿no? Puesto que hacerlo viene a resolver algunas dificultades emocionales. En los niños, por ejemplo, que pasan mucho tiempo solo, se convierte en la figura del papá en relación con el trato de un muñeco. La identificación con el agresor o el síndrome de Estocolmo es una versión de la introyección que se centra en la adopción de rasgos negativos del otro. Por ejemplo, ante el miedo a la otra persona, me convierto o identifico parcialmente en él para eliminar ese temor. La sublimación: Freud consideró que las defensas eran necesarias para enfrentar todo dolor y las penas que la vida nos depara. La sublimación tiene fines positivos. La sublimación es la transformación de un impulso inaceptable como sexo, rabia, miedo, etc., en una forma socialmente correcta. Y entonces, estos son los mecanismos de defensas que a nivel de inconsciente hacen emerger datos e información que el profesional va a tomar para poder construir lo que es una estructura interna. Y hasta acá es lo que tiene que ver con estos mecanismos de defensa, con lo que es la primera y la segunda tópica, estas teorías que formaliza Freud respecto a esta disciplina que es el psicoanálisis. En el próximo video voy a estar abordando lo que es el conductismo y algunos conceptos que nos van a ayudar a poder entender este otro recurso de la psicología para poder acompañar lo que son procesos de aprendizaje.